Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El enorme costo de las restricciones. Fedesarrollo hizo cálculos de las pérdidas que les dejarán las nuevas cuarentenas a las empresas y a la economía en general. Podrían superar, escuche bien, los 12 billones de pesos. Hablaremos de estas cifras con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Diciembre, otro mes malo para el comercio. Fenalco advirtió que 1 de cada 3 comerciantes tuvo menores ventas en el mes pasado frente a diciembre del año 2019. Y en el sector de las papelerías, que en enero siempre hacen su agosto, están muy preocupados por la actual situación. 2021, año de la recuperación económica. Un análisis de los expertos del BBVA asegura que este año será de repunte económico, pero que habrá diferencias entre unos y otros sectores de la producción. Hablaremos con Alejandro Reyes, uno de los autores del estudio, para revisar todas estas estimaciones. Y comenzamos esta emisión con un tema preocupante. Se trata de las pérdidas que puede dejarle a la economía nacional las cuarentenas, toques de queda, restricciones de movilidad y otras medidas adoptadas para contener el avance del COVID-19 en el país. Para hablar de este análisis que hizo Fedesarrollo, saludo a su director, al doctor Mejía, director de Fedesarrollo, uno de los principales centros de pensamiento económico en América Latina. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Víctor, muy buenas noches, un especial saludo, gracias por la invitación, saludo también para todos los televidentes. Doctor Mejía, explíquenos el estudio que acaba de publicar Fedesarrollo, muchas gracias por estar aquí, de cuánto serían las pérdidas económicas por todas estas nuevas restricciones que estamos viendo inclusive desde finalizando el mes de diciembre. Pues así es, Víctor, hicimos un análisis del nuevo cálculo de estos costos económicos asociados con las restricciones que se vienen implementando desde finales del año pasado, especialmente también lo que ha venido pasando aquí en la ciudad de Bogotá, en las grandes ciudades, especialmente Bogotá, Medellín y Cali. Y pues las noticias infortunadamente no son buenas. Naturalmente las restricciones a la movilidad, las restricciones al aparato productivo generan costos económicos, en este caso que estimamos pueden ser del orden de los 8,3 billones hasta los 12,5 billones de pesos. Pero no es solamente el costo económico, realmente la preocupación tiene que ver más con el costo en materia de empleo. Cuando se reduce la actividad económica, se reduce la generación de empleo y nosotros estimamos que las pérdidas de empleo generadas por este tipo de restricciones puede estar en el orden de los 146.000 empleos perdidos. Así que infortunadamente es una muy mala noticia, es uno de los riesgos que habíamos identificado ya el año pasado en materia de crecimiento. Ojalá que con las medidas que se han implementando pues se pueda pasar este segundo pico del contagio y que ojalá de nuevo pues en febrero no se tengan que implementar nuevas medidas de restricción porque como les compartí con estos números realmente son bastante costosos. Pero doctor Mejía, ¿estos cálculos son pensando en las restricciones y el efecto hasta el día de hoy o ustedes están calculando que esto va hasta, no sé, mediados de febrero o marzo? Víctor, nosotros hacemos el análisis solamente para el mes de enero, o sea, que estaba anunciado hasta el lunes de esta semana, en el caso de Bogotá, las restricciones que van hasta finales de este mes de enero, pero no hacemos ningún supuesto adicional en materia de restricciones para el mes de febrero. En ese sentido, de extenderse en algunas ciudades del país este tipo de restricciones, los costos económicos también serían mayores y por ende las pérdidas de empleo. Ojalá esto no sea así. Si eso pasa, seguramente nosotros desde el Fedesarrollo tendríamos que entrar a revisar a la baja el pronóstico de crecimiento económico. De nuevo, seamos optimistas, esperemos que con estas medidas se logre pasar el segundo pico de contagio y que en febrero, que además debería ser el mes de inicio de vacunación, podríamos ya estar en otra perspectiva en materia económica. 12,5 billones de pesos, que podría ser la mayor pérdida estimada por ustedes, es una cifra muy preocupante, pues eso, la gente dice, bueno, eso son 2 reformas tributarias o un valor cercano a la primera línea del metro de Bogotá. ¿Ustedes hicieron de pronto alguna comparación frente a los meses de abril y mayo del año pasado cuando tuvimos esa cuarentena tan estricta en Colombia? Así es, Víctor, indudablemente. Mire, en abril del año pasado, cuando arrancan las restricciones, desde Fedesarrollo también publicamos un estimativo de los costos de esas restricciones. Y los costos eran realmente muy grandes, mucho más grandes de lo que estamos diciendo que son los costos actuales. 12,5 billones son unos números muy grandes, pero el año pasado las restricciones costaban entre 48 y 65 billones de pesos. ¿Por qué las diferencias? En primer lugar, porque las restricciones ya no son de manera generalizada
generalizada en todo el territorio nacional. En este caso estamos viendo restricciones muy particulares, especialmente en las ciudades más grandes, que es donde estamos viendo estas cifras tan negativas en materia de contagios y especialmente de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Lo segundo es que no solamente no son a nivel nacional, sino a nivel local no son tan generales. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, se están haciendo en la gran mayoría de los casos cuarentenas sectorizadas. Y finalmente, Víctor, un elemento muy importante es que ya hay un proceso de adaptación. Lo de marzo a abril fue sorpresivo, las cuarentenas fueron sorpresivas, ya el aparato productivo, los trabajadores se han venido adaptando a esto, se han podido virtualizar procesos. Eso no se puede hacer, por supuesto, para todas las actividades, pero el conjunto de esas tres cosas que no son nacionales, que no son tan restrictivas y también que hay un periodo de adaptación, implica que no son tan costosas las restricciones como eran antes. De todas maneras, estamos hablando pues, de 146.000 empleos perdidos. Pero, doctor Mejía, hay negocios o sectores que por su naturaleza pues, prácticamente les es imposible adaptarse porque tienen que estar en permanente contacto con la gente. ¿Cuáles serían los sectores más afectados dentro de todas esas pérdidas por más de 8 billones y hasta 12,5 billones de pesos? Así es, Víctor. Infortunadamente hay muchas tareas, muchos productos, muchas acciones operativas que no se pueden virtualizar. El caso más ejemplarizante, por supuesto, es el comercio, que es el sector que contabilizamos como el más afectado por este tipo de restricciones a la movilidad natural. Si la gente no puede salir a comprar, por supuesto hay oportunidades de comercio electrónico, pero en la gran mayoría de los casos seguramente va a haber reducciones importantes en ventas. El segundo sector también muy afectado, la industria. En la industria también, en los altos cargos es posible virtualizar, pero en la parte operativa es muy difícil la virtualización y por eso es un sector muy afectado. Así que comercio e industria, los sectores que infortunadamente van a llevar de manera desproporcionada la carga de los costos económicos asociados a estas restricciones. Doctor Mejía, ¿y ustedes han evaluado el comercio y la industria? ¿Dónde son más fuertes? ¿En qué zonas del país son más fuertes? Mejor dicho, ¿cuáles regiones serían las más afectadas por todo esto? Sí, también hacemos el análisis a nivel muy departamental porque las restricciones, como le comentaba antes, Víctor, no son de manera generalizada en el territorio y no todas las ciudades tienen los mismos niveles de restricción. Lo primero que encontramos es que Bogotá tiene las restricciones más fuertes y por ende las restricciones a la capacidad de operación del sector productivo. Después sigue la ciudad de Cali y finalmente Medellín, las tres primeras en materia de restricciones. Con base en esas restricciones que hacemos para todos los departamentos del país, estimamos precisamente que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca son las tres regiones, una capital y dos departamentos, que mayor costo económico le van a aportar. En el caso de Bogotá, incluso un poquito más que proporcionalmente frente a lo que aporta al PIB. Bogotá representa el 26% del PIB, pero le aporta cerca de la mitad del costo económico en el escenario bajo, 4 billones de pesos. ¿Por qué? De nuevo, porque las restricciones en Bogotá, infortunadamente, han tenido que ser mucho más estrictas que en el resto de ciudades capitales del país. Doctor Mejía, esta semana estaba mirando, revisando las proyecciones de Fedesarrollo. Bueno, muchos analistas en el país y casi que todos coinciden, ¿no? Año pasado, históricamente malo, ¿no? Contracción económica, pero para este año todos siguen esperando una reactivación y un crecimiento positivo en la economía. Si vemos un febrero, ojalá que no, muy parecido a enero, y un marzo muy parecido a enero y febrero, si esto se extiende, ¿eso podría cambiar las expectativas? ¿Podría quitarnos ese impulso que veníamos trayendo? Mire, Víctor, indudablemente, pero déjeme le hablo de un tema positivo. Una cosa que todavía no habíamos incorporado, al menos en los escenarios que estamos viendo actualmente, es el precio del petróleo. El precio del petróleo Brent ha estado por encima de los $50 por barril. Eso es muy importante para estimular la producción y no hay que olvidar que el sector petrolero tiene encadenamientos productivos con el sector de servicios, con la industria, con la construcción. Eso es un riesgo al alza de crecimiento. Los riesgos a la baja son dos esencialmente. Uno que ya mencionó usted y que hemos venido discutiendo, que es el tema de los confinamientos. Si esto se debe extender hasta el mes de febrero o incluso hasta el mes de marzo, naturalmente que nosotros seguramente entraríamos a revisar nuestro pronóstico de este año, que está en el 4,8%. Y el otro componente fundamental va a ser qué pasa con el plan de vacunación, con esa primera fase. Ojalá todos esperamos que se pueda arrancar en el mes de febrero. Eso es muy importante para generar esa confianza por parte del aparato productivo, por parte de los hogares, para poder generar consumo y evitar estas nuevas restricciones que estamos viendo en el mes de enero.
Yo he escuchado a muchos gremios, y esta es una última pregunta, doctor Mejía, inclusive el Consejo Nacional Gremial, el gremio de gremios empresarial, dice que no se tiene que seguir afectando al aparato productivo. Muchos analistas dicen, por ejemplo, que los contagios se están dando es en reuniones familiares y por qué castigar a las empresas cerrándolas con estos confinamientos. ¿Qué opinan ustedes desde Fedesarrollo de estos conceptos que son emitidos desde los gremios? Pues mire, yo que estuve en el sector público sé lo difícil que es tomar decisiones desde allá, ¿no? Desde el otro lado. Cuando uno está en el sector público, usualmente tiene que escoger entre lo malo y lo peor. En este caso, por supuesto, el propósito nuestro con este estudio es primero hacer evidentes los costos económicos, pero también sugerir alternativas que hacia adelante eviten nuevas restricciones. Porque además hay un componente muy importante y es el sector informal. Es muy difícil garantizar que el sector informal no continúe operando, mientras que el sector formal, por supuesto, debe cerrar. Hay una especie de desventaja entre el sector formal y el informal. Entonces, el acompañamiento al sector informal, la formalización, el acompañamiento para el cumplimiento de los protocolos es fundamental. Pero de todas maneras hay que pensar que la situación es muy delicada, muy difícil, lo que está viviendo Bogotá, Medellín y Cali. Ojalá que estas medidas no sean tan costosas como nosotros estamos estimando, pero especialmente, ojalá, Víctor, que no tengamos que tomar estas nuevas decisiones en el mes de febrero. Porque lo más importante ahora no estamos hablando pensando solamente en los costos económicos. Realmente lo fundamental acá es la recuperación del empleo, que es la fuente principal de ingreso para la enorme mayoría de hogares del país. Doctor Mejía, muchas gracias. Seguiremos hablando muchísimo en este 2021, en esta etapa de, ojalá, como dice usted, de reactivación económica. Feliz noche. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Un saludo muy especial. Hablando entonces con Fedesarrollo, y ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 24%, y corresponde al número de comerciantes o porcentaje de comerciantes del país que reportaron menores ventas en diciembre del año pasado frente a diciembre de 2019. El informe de Fenalco advierte que solamente el 38% de los comerciantes reportaron mayores ventas y otro 38% registraron ventas similares. Todo esto por las restricciones de movilidad que se implementaron el mes pasado por causa de la nueva ola de contagios de COVID-19. También dice Fenalco Nacional que este fue el peor diciembre en ventas desde el año 1999. Y a propósito de menores ventas en el comercio, los dueños de las papelerías y distribuidores de útiles escolares están muy preocupados por las cuarentenas actuales y demás restricciones previstas para los próximos meses. En esta alerta o alertando está el propio presidente o director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, el doctor Juan Esteban Orrejo. Para el sector de papelerías, la situación es muy complicada. Se perdió la segunda temporada del año 2020. Este primer periodo del año 2021 también está en calzas prietas, dado que se tenía la esperanza de regresar a las aulas, así fuera en forma itinerante, y con los anuncios de no regresar, pues entre un 40 y un 60% de sus ventas se van a perder. La esperanza que se tenía era grande y muchos establecimientos compraron inventarios, tanto grandes distribuidores como inclusive papelerías pequeñas ya estaban preparadas para atender esta temporada y todos ellos se van a quedar con gran parte de sus inventarios que pasan a la obsolescencia. Este es un sector que genera alrededor de 13.000 empleos solamente en Bogotá y con lo que está ocurriendo se van a dejar de vincular por lo menos 10.000 personas. Son 10.000 empleos que no se van a poder consumar, dado que no hay una atención clara con lo que sigue en términos de asistencia a las aulas. Pedimos para este sector que se tenga en cuenta como un producto de primera necesidad. Los estudiantes requieren poder adquirir sus productos y se requiere que estos establecimientos de alguna manera se puedan ir moviendo para que no termine de morir este sector y que se pueda atender la demanda que de estos productos existe. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, una novedosa plataforma colombiana que promueve el trueque de artículos acaba de recibir una millonaria inversión extranjera. Ya regresamos con Juan Fernández y su movida empresarial.
Continuamos en Signo Pesos. Este será el año en que podría consolidarse la recuperación o por lo menos reactivación de la economía del país. Así lo afirma un reciente estudio elaborado por los analistas del BBVA Colombia. Por eso le doy la bienvenida al doctor Alejandro Reyes, economista principal de esta entidad del BBVA Research. Doctor Reyes, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Muchas gracias por atendernos. Víctor, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda tu audiencia. Doctor Reyes, finalmente todavía el DANE no ha reportado las cifras oficiales de la contracción económica del año pasado, pero según sus estimaciones, ¿cuánto caímos en el 2020? Y partiendo de esa base, ¿cómo será el repunte en este 2021? Perfecto, Víctor. Sí, efectivamente tuvimos una contracción, estimamos cercana al 7,2% en el 2020. Es una cifra que ya se encuentra muy cercana. Hace unos días publicaba el DANE el ICE en menos 7,3. Estamos muy cercanos a ese número. Sobre esa cifra esperamos que en el 2021 la economía colombiana crezca el 4,8%. Esto es un rebote importante, pero claramente no alcanzamos a recuperar toda la producción perdida en el 2020. Nos tomará todavía un rato más para hacerlo. Entonces, ¿ustedes están calculando que regresemos al tamaño que teníamos en la economía pre-COVID? ¿Cuándo? Las cifras nos dan en septiembre de 2022, Víctor. Tendríamos que tener el crecimiento de 4,8 que esperamos para 2021 y un crecimiento de 3,8 que esperamos para 2022. Entonces nos tomaría siempre pues, casi 2 años y medio para alcanzar a las cifras del 19. Impresionante entonces el efecto económico del COVID en nuestro país. Doctor Reyes, si ustedes están contemplando en esta proyección cercana al 5% para este año, lo que ya está sucediendo en enero, es decir, todas las pérdidas del comercio, lo que acabamos de hablar con Fedesarrollo, el segundo pico de la pandemia, eventualmente un tercer pico. Sí, Víctor, nosotros tratamos de involucrar alguna métrica de lo que será estas semanas que todavía nos quedan de enero y febrero, con un confinamiento no tan agresivo como los vividos en abril, tampoco necesariamente tan fuertes como los de mayo, junio, pero sí algo más fuertes que los que vivimos en agosto, especialmente lo que pasó en Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, obviamente, estamos todavía viviendo el escalamiento de los casos y de los contagios y de la saturación del sistema de salud. Entonces puede y hay un riesgo a que los números puedan ser un poco más agresivos en ese sentido. Pero los números sí involucran al menos unas 6 semanas de restricciones de movilidad en varias de las principales ciudades del país. Entonces una conclusión de este estudio es que con todo y picos por la pandemia, Colombia registrará un crecimiento positivo en su economía este año, ¿aún así? Sí, sin lugar a dudas, porque recuerda que el año pasado perdimos mucha producción. Entonces te estás comparando con un nivel de producción relativamente bajo. Eso te permite que a pesar de que tengas todavía restricciones de movilidad que te afecten la producción, todavía tengas capacidad de crecer sobre esos muy bajos niveles del 2020. Lo que llaman ustedes un efecto base, un efecto estadístico. Doctor Reyes, ¿cuáles sectores van a jalonar esta recuperación o esta reactivación económica? Pues para este 2021 va a haber básicamente todos esos sectores que se comportaron relativamente mal o muy mal en 2020, rebotan por lo que mencionabas tú, bases estadísticas, pero puntualmente vemos que la inversión en construcción de vivienda, impulsada por todas las políticas del gobierno, van a ser uno de estos ejes centrales en la recuperación de la economía colombiana. A eso pues también se van a aunar desde el lado del consumo y de la demanda, el consumo de los hogares que va a seguir pues estando relativamente bien para el 2021, y por el lado de los sectores de producción vemos que la industria empieza a coger una mejor tracción hacia el 2021-2022. Ya le pregunté por el impacto que podrían tener nuevos picos, impacto hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué impacto hacia arriba, o bueno, también hacia abajo podría tener el proceso de vacunación masiva en Colombia? ¿Qué efectos podría tener sobre estas estimaciones y bueno, como tal sobre el crecimiento, el desempeño de nuestra economía? Víctor, esa es una muy buena pregunta porque a veces nos olvidamos de las buenas noticias. Las vacunas en el mundo, apenas se dio la noticia de que hay vacunas y que inicia el proceso de vacunación, implicaron un positivismo en la actividad y en la producción global. Eso en Colombia todavía no se ha manifestado porque estamos pendientes de que iniciemos ese proceso de vacunación. Seguramente apenas empecemos el proceso de vacunación vamos a tener un impulso en la confianza de hogares y empresas para poder tener un impulso mejor en el crecimiento en el 2021. Pero yo creo que el hito importante aquí es
¿cuándo vamos a lograr cubrir nuestra población vulnerable? Esas personas mayores de 60 años con comorbilidades. Y según los números que ha publicado el gobierno, esto debería ocurrir en algún momento en la mitad del año, hacia el mes de julio, probablemente agosto. Si eso pasa, en ese momento yo creo que ya la economía colombiana vuelve a tomar una senda muy robusta de recuperación económica. Entiendo. Doctor Reyes, esta estimación del BBVA en Colombia, crecimiento positivo para este año en la economía, ¿se daría así por sí sola, por lo que está pasando actualmente, por el tránsito normal del año y de la economía, o ustedes incorporan también reformas? No sé, se habla de la tributaria, de la laboral o la pensional. Digamos, es un conjunto, es un análisis completo de la economía. Los temas internacionales, recuerda que el mundo también va a crecer más en 2021, los temas locales. Dentro de los temas locales, creemos que va a haber un esfuerzo fiscal desde el gobierno para tramitar algún tipo de reforma fiscal, algo más, de pronto más ambicioso que solo una reforma tributaria, pero reconocemos que hay limitaciones políticas y hay dificultades políticas para tramitarla. Entonces, no tenemos en el escenario puesto unos números de una reforma estructural, pero sí una reforma que logre recoger algo más de recursos por el lado del gobierno. Creemos que es fundamental que se tramite una reforma laboral. La forma como la economía colombiana va a seguir en su recuperación hacia adelante va a depender más que de cualquier otra cosa del mercado laboral y de cómo le llega el mercado laboral a la gente en Colombia. A hoy hemos visto más recuperación del empleo informal que del empleo formal, y esto va en detrimento del ingreso de los hogares y de la calidad de vida de los hogares. Por eso esa segunda reforma creemos que es crucial en la economía colombiana. Y sí, siempre le hemos dicho a la economía colombiana que la reforma pensional es muy relevante, es muy importante y ojalá la podamos tramitar, pero políticamente vemos que este año, digamos, las balas que tiene la economía, el gobierno para hacer esto, deberían enfocarse en esa reforma fiscal y en esa reforma laboral. Doctor Reyes, menciona usted un tema importante que muchas veces no lo tenemos en cuenta y es el factor externo. Y si le entiendo, pues si el mundo crece, si nuestros socios comerciales crecen, en teoría nos compran más cosas, ¿no? De las que vendemos desde Colombia para otros países. ¿Qué incidencia va a tener el contexto externo sobre la reactivación colombiana? Va a ser muy importante, Víctor. Primero, tenemos una nueva administración en Estados Unidos que seguramente va a lograr mejorar un poco la perspectiva de crecimiento global con estos estímulos que ya se están hablando, 1,9 trillones desde allí, y eso podría llevar a que Estados Unidos sea un jalonador del crecimiento mundial. El primer semestre no va a ser tan fuerte o robusto en crecimiento en Europa, pero apenas inicien los programas de estímulo europeos grandes del tratado, digamos, del acuerdo que rellegó la zona euro, vamos a tener un segundo semestre de muy buen crecimiento en Europa. Y en la región tuvimos un pésimo 2020 en la mayoría de nuestros vecinos, incluso contrayéndose más que la economía colombiana, pero ya están mostrando señales de rebote también. Entonces sí, van a jugar un papel muy importante para Colombia en términos de sus exportaciones, pero también en términos del optimismo de los mercados de capitales y la llegada de inversión y de flujos de portafolio a Colombia. Doctor Reyes, me queda muy poco tiempo, pero sí me gustaría saber rápidamente las otras proyecciones, cómo nos va a ir con la inflación, con las tasas de interés del Banco de la República. No sé también si tengan estimaciones sobre desempleo. Sí, claro. Mira, empecemos brevemente por las variables financieras. La inflación se bajó muchísimo este año, no solo por efectos de una demanda débil, sino también por unos efectos de una sola vez de subsidios, de reducción de tarifas, que algunos van a empezar a retornar hacia el 2021. Entonces vemos la inflación en 2021 retornando a un 2,8% a final del año y en 2022 hacia el 3%. Esto no debería asustar al Banco de la República. El Banco de la República va a poder mantener sus tasas de interés quietas y estables por un buen periodo de tiempo. Creemos hasta más o menos el segundo trimestre de 2022, donde debería iniciar un ciclo alcista muy gradual. Y en términos del empleo o del desempleo, vemos que es de pronto de las variables más importantes a analizar hacia adelante porque la vemos un poco alta. La gran corrección del desempleo ya la observamos. Esperamos cerrar este año cerca en el desempleo urbano al 16,5%, en el desempleo nacional cerca al 14%, y de ahí en adelante nos tomarán un par de años, casi unos 3 o 4, en volver a las cifras que teníamos prepandemia, especialmente si no hacemos esa reforma laboral que requiere la economía colombiana. Pues doctor Reyes, muchas gracias por explicarnos sus proyecciones aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche.
Víctor, a ustedes, un placer, hasta luego. Bueno, todos están pintando entonces un mejor panorama, todavía muchas dificultades, pero dicen será un mejor año que el 2020. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuántos vehículos estaban registrados ante el RUNT al cierre del 2020. Hay curiosidades en este reporte. Y llega la hora de hablar de los negocios con el que sabe, con nuestro experto, Juan Fernández. Buenas noches. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Las aplicaciones y plataformas tecnológicas, a pesar de todo este parón, por llamarlo de alguna manera, en los negocios, producto del coronavirus, siguen recaudando inversiones. Y hay un caso interesante, el de Dondo, que acaba de recaudar 2.1 millones de dólares y llama la atención por lo que hace la compañía, la aplicación, que es impulsar el trueque como una opción en momentos en el que el dinero es escaso y donde tenemos esa costumbre de guardar un montón de cosas que muchas veces ni necesitamos. Solo en Estados Unidos, casi el 12% del gasto total de los consumidores va a artículos y servicios que no se necesitan. Y si uno se pone a ver el trueque, pues ha sido efectivo desde la Edad Media, es un sistema comercial que se ha mantenido durante siglos y hoy intercambiar cosas se convierte en una verdadera opción y aunque es una más de las decenas de aplicaciones que se han creado para este fin en el mundo, esta es colombiana, cofundada por Jesús Márquez. Sí, había escuchado, Juan, sobre el potencial de esta aplicación, de esta plataforma, pero ¿quiénes están detrás de esta ronda de inversión? ¿Quién está metiendo plata? Víctor, detrás de esa inversión de capital semilla hay una lista grande de unos fondos inversionistas individuales con nombres interesantes que indicarían un buen futuro para la compañía. Ejemplo, Jerry Yang, quien cofundó Yahoo en 1995, Eric Yuan, cofundador de la plataforma Zoom, o Julia Popovich, quien fue la persona encargada de montar todo el departamento legal de Facebook desde 2006 y que ahora invierte con fuerza en compañías nacientes. Pero son pesos pesados en la industria, Juan. ¿Y cómo funciona el modelo de negocio de esta plataforma? Pues mire, Dondo al final es lo que se denomina un marketplace y lo que hace es subir a la plataforma los artículos que se quieren intercambiar al tiempo que se explora lo que hay en la comunidad. También emite una lista de intercambios más probables generando un match entre personas más eficientes, por llamarlo de alguna manera, en la plataforma. También se puede intercambiar desde ropa hasta libros, pasando por herramientas y artículos del hogar y el alcanzar la inversión, pues viene también de crecimientos en número de usuarios activos, más de 115,000 y de los artículos publicados en la plataforma que ya superan los 8 millones de dólares, lo que indicaría una nueva opción efectiva a plataformas de venta de artículos como OLX, por ejemplo, o el mismo Mercado Libre, que han ganado terreno, digamos, en todos estos temas. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre emprendimientos tecnológicos y el caso del trueque que promueve Dondo. Como siempre, muy interesante, Juan. Gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.477 pesos con 48 centavos. Subió muy poco, 1 peso con 29 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 0,14%. Se ubicó en 56 dólares cerraditos, 56 dólares por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.080.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,93%. La acción que más se valorizó fue la de Corfi colombiana, con una ganancia de 1,53%, y la acción que más cayó fue Promigas, con un retroceso de 3,03%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El año pasado concluyó con un registro de vehículos ante el RUNT que sumó 16.042.000 vehículos. Ese es el parque automotor en Colombia. Y escuche esto, de esos 16 millones, el 59%, la mayoría, son motocicletas que están rodando por todas nuestras vías. Bogotá es la ciudad con más motos registradas, 513.000 en total. Además, sorprende el dato del segundo lugar, Sabaneta, en Antioquia, con 453.000 motos registradas. Eso es 10 veces más que la población total de este municipio. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.